Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, sean bienvenidos una vez más a esta nueva enseñanza de los días domingos. Reciban un cordial saludo de parte de los ministerios Neshama, tanto de aquí de la ciudad de Quito como de la ciudad de Tulcán. Como siempre, en todas nuestras transmisiones les hacemos llegar ese cordial saludo y les hacemos extensivo esa palabra de bendición. Que todos ustedes pues estén pasando un tiempo especial con el Señor. Estamos ya por culminar casi ya el año 2023. Y podemos decir, ¿no? Personalmente, que hemos podido ver la mano del Señor de una manera especial. Ha sido un año, yo creo, lleno de sorpresas, lleno de cambios, lleno de muchas emociones. En lo que respecta a mí, personalmente, pues puedo decir que el Señor ha sido fiel, sigue manteniéndose fiel. Ha habido muchos momentos difíciles, ha habido muchos momentos de felicidad, pero sabemos de que mientras nosotros estemos tratando de ser obedientes a lo que el Señor demandó para el inicio de este año 2023, debemos seguir confiando independientemente de las circunstancias que estemos pasando, independientemente de lo que estemos viendo en este momento a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice que si te mantienes fiel, Él te tiene presente como su pueblo, así que no te preocupes si estamos todavía pasando por dificultades. Sí, posiblemente no has visto esas oraciones contestadas en este año. Una palabra que yo te puedo dar de parte del Señor: el Señor dice: persiste, sigue obedeciendo, que pronto vas a ver cómo el llanto se cambia en alegría, ¿no es cierto? La tristeza se cambia en danza. Si es que sigues obedeciendo, yo soy fiel, yo no cambio, dice el Señor. Así que continúa, persevera un poquito más, te dice el Señor. Recuerda de que mis planes son mucho más grandes que los planes que tú tienes. Inclusive a veces uno tiene en el corazón un plan que es bueno, ¿no? Supuestamente, pero ahí viene, dice el Señor: yo no llego solamente a lo bueno, yo quiero lo perfecto, según mi voluntad. Así que si el día de hoy no entendemos muchas cosas que están pasando, si todavía no hemos tenido respuesta a esas oraciones, el Señor dice: persevera un poco más. Persevera, porque inclusive hasta es un dicho, hasta creo que en el que persevera alcanza, ¿no? Así que vamos a insistir, vamos, sigue golpeando, dice el Señor, que tranquilo, que la bendición está por llegar. Y estamos muy expectantes también de lo que el Señor va a declarar para este año 2024. Estoy seguro de que mientras perseveremos, la bendición de Dios nos va a alcanzar. Y si es que tenemos la bendición de Dios, yo hago una consulta: ¿qué más necesitamos? Si estamos caminando de la mano de Dios y tenemos la bendición de Dios, yo creo que no nos hace falta nada, ¿no?, de afuera. Simplemente lo tenemos ahí y contamos con la bendición de Dios. Así que si alguien te dice: ¿y tú qué tienes?, tú puedes responder: con la bendición de Dios. Con eso es suficiente para mi manera de ver. ¿Estamos? Así que eso de parte del Señor. Para las personas que nos reciben a través de las redes sociales, nos abren sus puertas cada miércoles, cada sábado, cada domingo. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares con esta palabra de aliento, con siempre una palabra de fe, con una palabra de motivación, con una palabra también de confrontación, de crecimiento, de enseñanza. Así que estamos contentos, como les digo, y vamos a entrar el día de hoy. La enseñanza del día de hoy, aunque ya muchas veces se ha topado este tema, yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes ya tenemos, por decirlo así, un recorrido en la parte cristiana, y se ha hablado mucho. Hay libros, hay muchísimas prédicas, yo creería con más de miles de prédicas acerca de la fe, pero vamos a seguir insistiendo en esto, porque es una clave, es algo, un arma básica en el cristiano, ¿no? Pero vamos a hablar ahora acerca de cómo podemos aumentar nuestra fe, ¿no es cierto? Porque muchas veces dice uno: sí, la fe hay que trabajarla, sí, pero ¿cómo la hacemos crecer? Porque hay veces en donde muchas veces tenemos fe y podemos llegar a estancarnos en esa fe. Necesitamos seguir creciendo siempre en fe, ¿no es cierto? Porque
Dios se mueve de esa forma. Dios siempre va más allá de lo sobrenatural, dice, ¿no es cierto? Para Dios no hay nada imposible, imagínense, nada imposible. O sea, por más absurdo que a usted se le parezca en su cabecita, el Señor quiere ir mucho más allá de eso. Así que, para usted, ¿qué es imposible en este momento? ¿Qué circunstancia le está llegando en este momento a su vida, a su casa, que usted dice, no, eso ya es imposible que suceda? Pues tengo esa palabra para el día de hoy. Para Dios no hay nada imposible. O sea, ¿cómo? O sea, yo creo que justamente Él nos ha dado ejemplo, ¿no? O sea, cuando alguien ya murió. O sea, definitivamente no se puede hacer nada más. Hay inclusive el dicho que dice, ¿no? Para toda solución, menos para la muerte, ¿no? Y por ahí yo una vez escuchaba a alguien que decía, yo cuando conocí a Cristo, ese dicho se me cambió. Para todo hay solución, incluso para la muerte. Yo decía, wow, pero hay que tener presente eso en la fe de nuestro corazón, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, si algo está muerto, ¿tú crees que Dios lo puede resucitar? Sí, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Así que vamos a ver el día de hoy una palabra cortita, pero yo creo que poderosa, ¿no es cierto? Aumentanos la fe. Y para eso yo creo que me acompañe justamente a la palabra de Dios, porque sin ella no somos nada, ¿no es cierto? Vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Lucas, capítulo 17, versículos 5 al 6. Y miren lo que estos hombres en este momento, los apóstoles, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, le dijeron al Señor Jesús. Miren esta oración, debería ser nuestra actitud, yo creo, como hijos de Dios, ¿no? Porque a veces es verdad. ¿Cuántos de nosotros nos metemos a la presencia de Dios y empezamos a pedirle cosas al Señor? Ejemplo, Señor, la deuda, Señor, mi trabajo, Señor, mi casa, Señor, mi familia, Señor, mi esposa, Señor, mis hijos, Señor, esta situación, ¿no es cierto? Y eso no está mal, porque debemos pedir, ¿no? Porque aquel que no pide, no recibe, también dice la palabra, debemos pedir. Pero ¿cuántos de nosotros nos ocupamos por pedir justamente este tipo de cosas que son armas muy poderosas para nuestro crecimiento propio? ¿Cuántos de ustedes se han ocupado por, independientemente de ver si reciben o no cosas, o si recibes o no la respuesta a tu oración que tanto anhelas en tu casa, en tu familia, en la parte financiera, más bien te ocupas, por ejemplo, de este don, ¿no?, que es la fe? Miren lo que los apóstoles le decían en ese momento al Señor Jesucristo, le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Es una oración, ¿no? Están solicitando algo, le dicen, Señor, ¿cuántos de ustedes le han solicitado eso al Señor? Señor, o sea, aumentame mi fe, porque la que tengo en este momento ya está media tambaleante, ¿no? Como que ya, o sea, si algo sucediera en este momento con la fe que tengo, yo creo que vamos para atrás, ¿no? Entonces es importante ocuparnos también de estas, o sea, orar porque estas armas espirituales estén presentes en nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes han orado por los dones que el Señor le ha dado? Señor, se incrementa. Si soy un maestro, ayúdame a ser mejor maestro. Si tengo el don de la música, ayúdame a aumentar ese don. Ya no tanto, ojo, no digo que no debemos orar por nuestras necesidades, no quiero que me malinterpreten, ¿no? Si tienes todavía una situación financiera, una enfermedad que te esté aquejando, alguna situación en casa, sigue orando, pero no descuides también de, lógicamente, solicitar aquellas cosas que son especiales para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos de ustedes han estado en estos momentos diciéndole, Señor, sigue incrementando mi pasión por ti? Más que tal vez de recibir el milagro financiero que necesito en este momento, Señor, incrementa mi amor por ti. Y con eso no estoy haciendo de menos la situación que está sucediendo en este momento, tal vez en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros nos dicen, Señor, que el amor que tengo por ti no se apague? Señor, que independientemente que esté cruzando en este momento es la prueba que no entiendo, Señor, que jamás retroceda a buscarte, ¿no es cierto? Tengo que estar ahí metido en ti. Ayúdame a apasionarme más por ti, por tus cosas. Eso es lo que debemos hacer. Y estos hombres en ese momento le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor, como siempre, ¿no es cierto?, en su respuesta dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar y os obedecería. Es algo que para nuestra lógica es algo no natural, es algo que no va a suceder. ¿Quién de ustedes le dice a un árbol, desplántate de donde estás en este momento, del bosque, y anda caminando hasta la playa de Atacames y ahí plántate en el mar?
Eso solo se ve en las películas de Harry Potter, creo, ¿no? No sé, ¿no es cierto? Dice que árboles que caminen ahí, que se desprendan y que vayan avanzando. Sí, es algo que naturalmente, o sea, es imposible. Caminan solos. O sea, caminar solo, o sea, que un árbol, ¿dónde han visto a un árbol caminar? Y si has visto, has de haber estado pegado a algo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O te comiste algo que te cayó mal, o te fumaste algo, o te tomaste algo, para que empieces a ver ese tipo de cosas, alucinaciones. U otras, si tal vez no pasó nada de eso, estás medio loco en tu cabeza, o sea, no tienes los patitos en fila, como dicen por ahí. Algo sucede en tu cabecita que empiezas a ver cosas. ¿Quién ha visto un árbol caminar y que se vaya a plantar al mar? Pero tanto, o sea, por eso pone nuestro Señor Jesucristo ese ejemplo, porque es algo que es improbable, o sea, que no va a suceder, pero si tuvieras fe, como un granito de mostaza, no dice si tuvieras fe como un estadio lleno de gente, así grandote, ahí sí va a ocurrir, dice, si tuvieras fe tan solo como un granito de mostaza, o sea, alguien que tenga fe por más mínimo que sea, si le crees a Dios, es imposible, puede ocurrir. El problema es que no lo tenemos en nuestro corazón y hay que ser sinceros, no le creemos a Dios. O sea, por más que leemos, no le creemos a Dios. Es que ya se murió, así está, es que ya está ya. Es que ya la enfermedad es terminal, o sea, no se puede hacer nada más, y ahí está, o sea, lo natural es así, ¿no es cierto? Entonces, el problema es ese, pero esto es guau, ¿no? Entonces dice, y ustedes no sé si logran comprender, ¿no? Los apóstoles le piden eso y Jesús responde de esa forma. O sea, dice, Señor, está orando, ¿no? O están solicitándole algo al Señor en ese momento. Dice, aumenta nuestra fe. Yo hubiera esperado, en el buen sentido, ¿no es cierto? No sé usted, pero yo hubiera esperado que si yo le pido algo a alguien, por lo menos que Jesús hubiera ido a imponer manos y decir, a ver, ven, ya, ¿quieres más fe? Pues ora por ti. Señor, que aumentar la fe, Padre, dale. No, pues dicen, aumenta nuestra fe y mire cómo responde, ¿no? Señor Jesús. O sea, ¿les dio la solución? No lo sé, ¿ustedes qué creen? Dice, entonces el Señor les dijo, Señor, aumenta la fe. Si tienes fe como un grano de mostaza, le podrías decir a ese sicómoro, derráigate y plántate al mar, y Dios obedece. Esto, lógicamente, la palabra de Dios en este momento nos muestra que la fe es dada a cada uno de los creyentes, o sea, a cada uno de ustedes, como una semilla de mostaza. En otras palabras, todos, aún en el buen sentido, ¿no? Aquel que se considera no creyente en Dios tiene fe. Todos tenemos una medida de fe, toditos. Nadie puede decir, no, yo no tengo fe. No, todos tenemos fe. Inclusive fe para no creer. O sea, la fe mal dirigida. Claro. ¿Cuántos de ustedes, especialmente, no quiero atacar a cierto tipo de temperamento? No quiero hacer eso, lógicamente. Pero hay un temperamento, lógicamente, que es bastante complicado en eso, y es el temperamento del flemático. El flemático es muy complicado tener fe. También al melancólico, porque el melancólico también es muy pesimista, muy negativo. Entonces, ¿en qué sentido? No es como que es que quiera pasar, el día de mañana si voy a ese trabajo, tal vez, no me han de contratar a mí. Ya, o sea, estás teniendo fe, ¿no es cierto? Estás teniendo fe para que no te contraten, pues. O sea, tienes ya una fe. Uy, mañana tal vez llueve, te llueve. ¿Y será que si salgo tarde me subo al bus y me caigo? Porque otra vez me caí, te vas a caer. Porque tienes fe para las cosas malas, ¿no es cierto? Y lo que tú en tu mente te formas, y a veces ahí otra vez viene, ¿no? Y a veces ese tipo de pensamientos, adivinen de dónde viene. Lo negativo. Lógicamente puede ser nuestra propia voz o la voz de Don Sata. Y por eso es lo que yo digo siempre, ¿no? A veces nosotros, y con eso por eso hasta hago un poco una especie de chiste hasta para acordarnos, ¿no? A veces nos sentamos a tomarnos un café con Satanás. Y es como que dice, chuta, ¿no? Ya intenté una y otra vez en esta parte, pero no puedo salir del problemita. Y yo creo que si al fin de mes no pago, la señora de la casa me echa de ley. Ya estás teniendo fe para que te echen. ¿Y qué crees que va a pasar? Te van a echar. Créeme, te van a echar. Entonces, todos tenemos una fe. Aún al ateo, al que no cree en Dios, dice, no, yo creo en el evolucionismo. Pues tiene fe para creer en eso. Entonces, todos tienen una medida de fe.
Y esto, lógicamente, tiene que ver mucho con el reino, con el principio del reino, acerca del tiempo de la siembra y la cosecha. También les dijo Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra, dice, así es el reino de Dios. Y él hablaba, a veces como que el Señor Jesús no daba una respuesta contundente como para entenderle, a veces lo dejaba como que dice, ¿qué quiso decir, no? O sea, le pregunto algo y sale con otras. Claro, algo así es como que, Señor, auméntame mi fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dices a ese árbol que se desplante y se vaya al mar, te va a obedecer. Ah, así aumento mi fe. ¿Cómo? ¿No es cierto? Así que cuando fuimos salvados, fuimos encontrados por nuestro Señor Jesucristo, Él ya nos dio una medida de fe. Y esa fe es como una semillita, ¿no? Una semilla de mostaza. ¿Qué tenemos que hacer para que, una vez puesto la semilla en la tierra, crezca el árbol? Coger, echar y irnos y dejar ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Regarla. Tenemos que muchas veces cuidar eso, ¿no es cierto? Y es lógico, podemos inclusive dejar plantada una semilla ahí, ¿no es cierto? Y hacer un experimento, dejar una ahí a la buena de Dios, como dice vulgarmente, y otra hacer un experimento donde poner un poquito de una semilla y cuidar, regarla, que le llegue el sol, que ponerle agüita, ¿no es cierto? Ponerle un poquito de abono. ¿Qué creen que va a pasar? La otra va a dar más rápido, ¿no es cierto?, que la que se la deja a la buena de Dios. ¿Por qué? Porque hay un cuidado, porque lógicamente hay una determinación de ver qué es lo que sucede con nuestra fe. Y los apóstoles pidieron al Señor que aumentara su fe. Necesitaban incrementar su fe. Pero a partir de lo que Jesús estaba a punto de enseñarles, aprendemos que escuche bien, es nuestra responsabilidad aumentar la fe. No es responsabilidad del Señor. El Señor ya te puso a ti, ¿no es cierto?, la fe. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Diga, mía. Mía. Ora para que el Señor te aumente tu fe, pero Él, otra vez, y esto en todo, ustedes ya conocen, ya no son, como se va a decir, bebés espirituales. Cuando tú pides algo al Señor, ¿qué es que va a pasar? Si pides paciencia, te va a poner circunstancias para que seas paciente. Si pides, no sé, justamente, que te aumente la fe, ¿qué crees que va a pasar? El Señor va a poner circunstancias para que tú apliques a ver si es que tienes fe en Dios o no. Señor, enséñame a ser menos enojón. ¿Qué crees? Te van a insultar el otro día. A ver si respondes de una manera adecuada. ¿Verdad? Ayúdame a ser no tan llorón. ¿Qué pasa? ¡Pum! La circunstancia, a ver si lloras o no. Bueno, se me vienen muchas cosas. ¿Qué estás pasando por este momento? Así que es nuestra responsabilidad aumentar. Escuche esta parábola que Jesús utilizó para explicar cómo aumentar nuestra fe. Vamos a ir a Lucas 17, más adelante nada más, ¿no? 17, del 7 al 9. Después de decirles, ¿no es cierto?, de que les dio el ejemplo del arbolito, ¿verdad? Dice, ¿quién de vosotros, miren, o sea, así les contestaba, ¿no? Primero les contestó de esa forma, dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, y dicen al árbol que se desplante y vaya al mar, pues les obedecería. Después continúa, dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Jesús dice, pienso que no. Hasta ahí, a ver, si usted hubiera sido discípulo del Señor Jesucristo, yo hubiera recibido la respuesta de cómo aumentar la fe. Ya Jesús está dando, ¿no?, ya algunos versículos, ¿no? Y peor con esta parábola. ¿Cómo podemos incrementar la fe bajo esta parábola? Está hablando que de ahí tiene un siervo, que no sé qué, que si regresa de arar. ¿Quién de ustedes, siendo se puede decir, el amo, le dice una vez que regresa del trabajo, vienes cansadito, venga, siéntese, o sea, siéntese a la mesa? No, más bien le sigue diciendo, o sea, prepárame la cena y luego que yo coma después. No sé si usted, como se va a decir, ¿no?, pero esta parábola yo creo que llama la atención, ¿no? ¿Por qué cree que nuestro Señor Jesucristo compararía la fe
con una semilla de mostaza y con un sirviente que ara, apacienta el ganado y que hace la cena para su maestro. ¿Por qué cree que compararía eso? Y recordemos primero qué pregunta está respondiendo con esta parábola, ¿no? Podríamos, no sé, parafrasearla así. ¿Cómo aumentamos esta semilla de fe, Señor? En las palabras. Ya tengo la fe y la semillita de fe. ¿Cómo la hago crecer? ¿Cómo aumentamos esta semillita? Y luego examinemos el enfoque principal de la palabra. ¿Usted qué cree? ¿Qué extrae de la parábola? ¿Por qué compara el Señor Jesucristo el crecer nuestra fe con un siervo que ara la tierra, regresa cansado del campo y luego tiene que sentarse a preparar la cena para su amo? Que hay que trabajarla. Una, dos. No, hay muchos, muy bien. Le lograste identificar la una. Y la otra. Lo que justamente les acabo de decir, no, la responsabilidad es nuestra, tenemos que trabajarla. Y dos. ¿Qué hace el siervo con el amo? Tiene que ser ¿Duro? Obediencia. Duro. Obediencia. ¿Por qué el siervo tiene que responder a algo que le pide el amo? Porque tiene que ser obediente, pues. Por eso es sirviente. Sirve. Entonces, el amo bien puede decirle, uy, regresas del campo a trabajar, pobrecito, ¿no? O sea, no, espérate. Primero, bien, siéntate conmigo a comer, pobrecito. No, le dice, o sea, eres un sirviente. A ver, ya estás regresando de trabajar, ¿no es cierto? Ahora, primerito, o sea, anda, prepárame la cena, sírveme. Y de ahí sí podrás hacer tus cosas. El siervo es obediente. Entonces, no se olvide, hay que trabajar y también para aumentar la fe debemos ser obedientes. Si no somos obedientes, no podremos incrementar nuestra fe. Obedezca y verás que la fe va a crecer. ¿Cuántas veces el Señor te ha dado una palabra loca? Chuta, ¿será, Señor, que tengo que hacer eso? Es que no creo, tal vez es la voz del diablo, por eso ahí viene, ¿no? O sea, lo importante es de saber identificar qué voz estás escuchando, porque cuando el Señor habla, por más loca que sea la orden, y si es que tú obedeces, eso quiere decir que tú estás creyendo en aquel que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, y por lo tanto tu fe. Eso es sencillo, ¿no? Es lógico. No sé si ustedes han podido ver esa analogía cuando Jesús respondió con esta parábola, porque uno al inicio, créeme, yo también me sentí confundido, digo, Jesús no les respondió a la final cómo, pero ¿qué es lo que hay atrás de eso? Eso significa meditar en la palabra, no sé si me va a entender. Cuando usted lee la Biblia, hace eso, o sea, extrae qué es lo que está atrás de eso. Por ejemplo, justamente, atrás de esa parábola está el trabajo y la obediencia. No lo dice explícitamente, ¿no? Pero se lo puede entender, facilito ahí. Porque es un siervo. Simplemente él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Él obedece las órdenes de su amo y la fe incrementa. Ahí está la concatenación de él. Por eso yo al inicio, créeme, yo me sentía confundido. Decía, ¿por qué se relaciona la fe con un siervo? O sea, ¿qué tiene que ver, no? Obediencia. Representa la obediencia de un siervo a su maestro, refiriéndose a las acciones del siervo. Jesús dijo, él hizo las cosas que le habían ordenado, le habían solicitado, le habían pedido. El siervo es responsable de llevar a cabo completamente la voluntad de su amo. ¿Sí o no? Por más loca que sea la dirección, pues. No solo una porción, sino todo lo que le demanda hacer. Eso significa realizar la tarea de principio a fin. ¿Con cuánta frecuencia muchas personas comienzan con un proyecto, comienzan tal vez con una asignación, pero nunca lo terminan? No sé si usted se identifica con eso. ¿Sí o no? Que a veces el ser humano es así, ¿no? Es como que empieza algo, pero después a medias lo deja, ¿no? No sé si le ha pasado. Somos como que ya no terminé, o sea, ahí se quedó. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque perdieron posiblemente el interés, porque el trabajo es muy pesado, porque el sufrimiento los hace desanimar, se volvieron demasiado intensos, lo paralizaron, justamente lo que estábamos cantando. O sea, el miedo se va, ¿no? Porque el miedo te paraliza.
El siervo verdadero y fiel termina su proyecto. No solo trabaja los campos, sino también trae fruto de su labor a su maestro y prepara la comida. ¡Wow! Eso es verdadera obediencia. Así que, 2 puntos muy importantes para recordar, y aquí los hemos anotado. Más adelante. Dice, 1. Debemos crecer espiritualmente en la gracia de Dios. Recordar que si tenemos una fe y la hacemos crecer, primeramente no es por nosotros. Nosotros simplemente, a través de la obediencia, viene la gracia de Dios. Y otra vez, por eso les recomiendo, creo que inclusive, si no estoy mal, en estos últimos, tal vez que será, unos 4 o 5 domingos atrás, yo creo que hemos estado pidiéndole al Señor en las oraciones que nos dé gracia, favor, gracia. La gracia significa poder, ¿verdad? Gracia. O sea, en otras palabras, reconocer que con esa humildad que nos debe caracterizar, que no es de nosotros, sino es por el Señor primerito. ¿Cierto? Así que debemos crecer espiritualmente en la gracia de Dios. Así que vuélvase una persona graciosa. Ah, dices, chistoso. No. Que tenga gracia, ¿no? Que se haga chistoso. Gracia. Si se da cuenta cuántos puntos salen en este momento para incluir en nuestro devocional, ¿cuántos de ustedes están incluyendo, Señor, dame gracia en estos últimos tiempos? Dame gracia. Dile al Señor, ayúdame a crecer en gracia. Y punto número 2, crecemos mediante la obediencia. Si no soy obediente, no tengo fe. No tengo fe. Obedezca. Así que, ¿cómo crece la semilla de fe en nuestros corazones? A este punto yo creo que tal vez ya sabe un poquito más la respuesta, ¿no? Es por obediencia. Eso quería que se lleve el día de hoy. Ese era el meollo del asunto de la enseñanza del día de hoy. ¿Cómo crezco en fe? Obedezca lo que dice la palabra. Otra vez, lo que dice la duro, lo que dice la Palabra. Ya, ahora pongámonos la mano en el corazón. ¿Hemos estado obedeciendo todo lo que la palabra nos dice? No, nos cuesta. Porque unos dicen, no, dice, yo sí todos los domingos voy, qué bueno, te felicito. Otros, en la oración, qué bueno, te felicito. Si he estado leyendo, qué bueno, te felicito. Pero recuerden que la palabra de Dios es completa, ¿no? Y cuando Él te manda a hacer algo, tienes que hacerlo. Si no, por eso también estamos estancados a nivel de fe. Y Él se va más allá de las cosas, de los frutos que se pueden ver. Él siempre se interesa más en la parte de las frutos que no se pueden ver. Ejemplo, la paciencia, la benignidad, la bondad, el perdón. ¿Cierto? Es que todavía me cuesta. Ahí está. Si todavía te cuesta es porque todavía no eres completamente obediente. Porque la palabra de Dios dice, clarito, si no perdonas, tampoco serás perdonado. Así de sencillo. Y si no haces eso, es porque no tienes fe. Por eso es que cuando alguien dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. ¿Qué dijo Pedro? Le respondió, Señor, creo que no han leído esa porción de la Biblia, o no está en sus Biblias. Cuando Pedro escuchó que Jesús le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Dijo, hasta 70 veces. Señor, aumenta mi fe. Ahora ya entiendo. Ahora comprendo por qué Pedro le contestó de esa forma. Porque para perdonar tengo que tener... No es que tengo que tener buen corazón. Uno dice, chuta, es que qué mal corazón que tiene ese que no le perdona. No es tanto el corazón. Para perdonar tú tienes que tener fe. ¿Fe de qué? De para olvidar. Duro. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿no? Entonces, para nuestra cabecita como seres humanos, por más que sea, cualquier cosa que te hayan hecho, tú perdonas, pero no olvidas. Jesús perdona y olvida. Porque está escrito, no porque yo lo digo, está escrito, dice que cuando tú llegas a los pies de Cristo, dice, el Señor se olvida de tu pasado, se olvida, como que se le borró cassette.
Por eso es que cuando tú declaras al Señor los pecados confesados, y se acuerdan de ese testimonio que yo les hablaba de este pastor que estuvo al borde de la muerte y que después regresó para decir que teníamos que declarar aquellos pecados que no hemos podido todavía confesarlos, que es importante decirnos, ¿no es cierto? Y con nombre y apellido, ¿se acuerdan que hicimos? ¿No es cierto? Por eso es que cuando tú confiesas ese pecado delante del Señor, dice, ¿de qué pecado me hablas? Es que, Señor, pero si ya te arrepentiste, ya no vuelvas a repetir. ¿Qué pecado me estás hablando? Porque Él se olvida, pero para nosotros no. Eso que te hicieron se queda marcado en tu vida, y para muchos se queda marcado para toda la vida, ¿no es cierto? Ejemplo, el maltrato tal vez que te dieron cuando eras niño. Tú dices, es que me acuerdo que mi papá, aunque ya lo tengo ya lo he perdonado y lo he soltado, me acuerdo de las palizas que me metía. Me acuerdo cuando llegaba tal vez alcoholizado a casa, golpeaba a mi mamá, me pegaba, ¿no es cierto? Recuerdo aquella vez que, siendo todavía una persona inocente, abusaron de mí sexualmente. Y no te vas a olvidar nunca de eso. Y aunque tú dices, no, ya he soltado, ya he perdonado. ¿Sí o no que en la lógica natural que ahorita vivimos, no vas a poderte olvidar de eso jamás? Pero ahí viene. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que si tú tienes fe, para perdonar necesitas fe. Y olvídate, ¿de qué me hablas? No es que te acuerdas cuando... No, ¿de qué? Borró casero. ¿Y por qué no usted cree que algún momento, cree usted, yo le hago esa consulta, cree usted que algún momento, si usted le pidiera al Señor que le haga olvidar completamente lo que sucedió, esa situación que tanto le hirió en su corazón, ¿el Señor puede borrarle el cassette? ¿Usted cree o no? Sí, por supuesto, sí puede hacerlo. Así que si usted se mete a orar de una manera especial, yo no digo que le vaya a pasar algún accidente, pero puede ser que en algún momento el Señor le quite y diga, o sea, ya no me acuerdo absolutamente de nada. Digan, wow, ¿en serio? Sí. Porque para Dios no hay nada imposible. Fe. ¿Y saben por qué Pedro pidió aumenta la fe? Cuando dijo, tengo que perdonar 70, porque sabía que lo iban a volver a herir, pues. Y el problema del rencor es cuando sucede repetitivamente, ¿no? Porque uno dice, ahí como dicen, la primera vez ya, pues, ¿no? Pero este ya va 2, ya va 3. Ahí es cuando nuestro corazón se empieza a llenar de rencor, de odio. Y dices que no ha sido una vez, sino ha sido una. Entonces ahí es porque si te la hacen una vez, ¿qué dices vos? Bueno, ya, una besita, ¿no? Pero ya dicen los que ya es de más, una, otra y otra y otra. Dicen, ¿no? Ahí es el problema. Por eso es que la fe te ayuda a olvidar. Esta es la primera vez. Y cuando mañana te hiera, vas a decir, esta es la primera vez que me hiera esta persona. Y de ahí le perdonas. Y cuando te vuelve a herir, no, esta es la primera vez. ¿Me hago entender? ¿Sí me siguen? Qué difícil, ¿verdad? Es que ya no me acuerdo de lo que me hizo hace 10 años atrás. Es la primera vez, pero para eso es complicado. Pues, porque somos seres humanos. ¿Cierto? Y ahí, por eso es como que, ¿qué necesitamos? Tener la presencia de Dios en nosotros. Tener presente el Padre Nuestro. ¿Cuántos se saben de memoria el Padre Nuestro? Toditos. El problema es que nos la sabemos de memoria, el problema es que la aplicamos. Perdona mi ofensa, así como yo perdono al que me ofende. Nuestras, ¿no es cierto? Nuestras ofensas. Entonces el problema es que nos acordamos, es que no es la primera vez, ya son 3 veces, por eso es que no soy tan bruto yo también, no soy tan menso. Pero la otra cosa, ojo, una cosa es perdonar y otra cosa es llevarte bien. El punto es que cuando te acuerdas, simplemente el punto es que tu corazón esté bien, aunque no te tengas, porque la palabra dice, y llévate bien y pucha, abrázale, y tienes que andar siempre pegado del que te hace daño, ¿no? Y lo que te dice el Señor es que no tienes que perdonar, y punto, se acabó. Y no hablar mal de la persona, bendecirlo, dice, ¿no es cierto? No te dice, y tienes que perdonarle, y tienes que bendecirlo, y tienes que necesariamente estar ahí, llevándote bien, ¿no? El problema es cuando eso causa inconvenientes en tu manera de vivir. El problema es cuando se sientan y te dicen, ¿quieres perdonar a esa persona? ¡Ay, qué desgraciado esto! Entonces ahí sí es como que chuta. O sea, algo falta todavía perdonarle. Porque cuando esa situación te causa inconvenientes en tu manera de vivir, ahí es el problema, suéltalo. No te dice que tengas que ser, que ves el mejor amigo o vuelvas a... Inclusive hablemos algo más relacional de la familia.
Dice, mi papá, dice, logro perdonarle, pero no te está diciendo que vuelvas ahora a tener una cuestión. O sea, si el Señor lo hace, gloria a Dios. Pero no te dice eso como un complemento, simplemente te dice, suelta, perdóname, se acabó. ¿Cuántos me siguen? Entonces debemos de obedecer completamente, no una obediencia parcial o ocasional, ¿no? Sino ejecutada fielmente y diligentemente. Luego observemos que sigue más adelante, en el mismo pasaje de Lucas 17, en el versículo ahora al 10, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, wow, ¿no? O sea, como termina nuestro Señor Jesús diciéndoles cómo crecer la fe. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Por eso es que nuestra fe está tan valiente, porque a veces cuando se nos dice algo, ni eso, no sé. No. Porque Jesús dice, cuando hagas lo que tenías que hacer, inútil eres. Y esa respuesta destaca los aspectos de que la fe aumenta. Primero, obediencia hasta el final. Cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado. Segundo, humildad hacia Dios. ¿Por qué humildad? Porque cuando hayas hecho lo que tenías que hacer, debes reconocer otra vez, ahí, por eso pusimos gracia. Yo soy un siervo inútil, que si fuera por mí, es por el Señor. Pues lo que teníamos que hacer, eso hicimos. La obediencia se trata de hacer las cosas tal cual hasta que la terminemos. Y la postura de humildad, eso nos va a mantener en la gracia de Dios. Si eres humilde, la gracia está contigo. Y ambas cosas, ¿no es cierto?, nos ayudan a crear una atmósfera para que la fe crezca. Un lugar, ¿no es cierto?, una atmósfera justamente para que nuestra fe crezca. Obediencia, gracia, trabajo. Entonces nuestra fe aumenta a medida que nos sometemos a la autoridad de Dios. Y les traigo otra. Mientras más grande la sumisión, mayor será la fe. Amén. Mientras más sometido estoy, mayor nuestra fe. Así que Jesús estaba enseñando, o está enseñando, ¿no?, hasta el día de hoy a sus discípulos. Persigan la verdadera humildad, la cual les mantendrá en la gracia de Dios. Y esa gracia les dará la habilidad para caminar en obediencia. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, al caminar bajo la autoridad de Dios y caminar en completa obediencia hacia Él, su palabra, su fe va a aumentar. Yo creo que es algo que necesitábamos escuchar, cómo aumenta nuestra fe. Y otros también episodios narran que Jesús se encontraba, por ejemplo, también en Cafarnaúm, ¿no? Y un centurión, ¿se acuerdan de esa parte? Vino hacia él rogando que Jesús sanara a su siervo que estaba en casa, en cama, enfermo, ¿no es cierto?, paralizado, y dicen que estaba atormentado por un dolor. Y cuando este centurión vino a Jesús, ¿qué le dijo? Ustedes saben la historia, ¿no? ¿Qué dijo? Pues, Señor, ayúdame. Necesito que sanes a mi siervo, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, sí, iré y le sanaré. O sea, así le dijo, ¿no? Dijo, sí, iré y le sanaré. Pero el centurión le retuvo, y esa es la frase que también se emplea mucho, ¿no? Le retuvo, le dijo, Señor, no soy digno. A ver, eso, ahí está, primeramente, humildad. No soy digno. No soy digno, Señor, de que entres a mi casa. O sea, que entres bajo mi techo, porque tal vez él reconocía que era romano. Él sabía de que él creía en otros dioses, porque lógicamente su pueblo lo obligaba, ¿no? O sea, él tenía otros dioses, por eso dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero él dijo, pero una sola palabra tuya bastará para sanarle, ¿verdad? Y ahora lea con cuidado, ¿no es cierto?, lo que sucedió. ¿Y qué es lo que causó eso en Jesús, no? Vamos a Mateo 8:9. ¿Y por qué, lógicamente, este soldado le dijo eso a Jesús? ¿Por qué cree que eso le dijo? O sea,
¿Por qué cree que aún este hombre gentil, ¿no es cierto?, que no era un judío, ¿no es cierto?, al decirle estas palabras, la Biblia narra que Jesús se quedó maravillado de la fe del centurión. Entonces, pregunta, ¿ustedes creen que en ese momento la fe solo era para los judíos? No. Un romano, alguien como quien dice, en otras palabras, para que me entiendan, ¿no? Ya que estamos aquí, como saben decir, en familia. Nosotros los que estamos aquí somos creyentes, ¿verdad? ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Esto es parecido a algo como que si fuéramos afuera y una persona del mundo, como dicen comúnmente, entre comillas, no el del mundo, respondiera de esa forma. Así es, tal cual. Porque el centurión era romano, no era judío, ¿no? Pero ¿por qué hizo eso el centurión? Vamos a leer, dice, porque también, escuche, porque también yo soy hombre bajo y tengo bajo mis órdenes a soldados. Y si digo a este, ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Este soldado romano tenía un mayor entendimiento de autoridad y de obediencia que la mayoría de sus discípulos. Porque la vida le había enseñado eso. Porque él sabía de que, como él estaba en autoridad, si le decía a uno de sus soldados, ve, tienes que ir a hacer esto, el soldado tenía que ir a obedecer. Tal vez porque tenía que hacerlo, ¿no? Pero eso significaba que iba a lograr lo que él necesitaba en ese momento. Eso es autoridad. Sabía que aquellos que se sometían a la autoridad podían también, ojo, escuche bien esto, aquellos que se someten a autoridad también se les puede confiar autoridad. ¿Estamos? Y le estaba diciendo a Jesús en otras palabras, reconozco que tú eres un hombre bajo la autoridad de Dios, tal como yo lo estoy bajo la autoridad del gobernador en ese momento. Dado que obedezco a mi gobernador, a mi superior, se me ha confiado a aquellos también bajo mi autoridad. Y así es el orden en el ejército, ¿no es cierto? ¿Ha tenido la oportunidad de estar en el ejército? Ahí viene el general, después viene el teniente, el subteniente, ¿no es cierto? El soldado, después hasta el bodycito, que se llama el body, el soldado. Y para eso tienen que pasar, ¿no es cierto? ¿Usted cree que en el cielo hay rangos o no? Claro. Si solo en los ángeles hay rangos. No es lo mismo que ser un ángel que ser un arcángel o un querubín. Tres líneas de ángeles. ¿Cierto? No es lo mismo. Y con eso no es que se menosprecia, pero un ángel común y corriente a un querubín o un arcángel. Cumple su labor cada uno. El querubín es el top de los ángeles. Y Satanás era querubín, ¿sabía eso? ¿Sabía eso? Que era un querubín. O sea, era de los top. Estaba Satanás. Por eso, por ahí dicen, mi querubín, le dicen unas personas. Pero ¿qué tipo de querubín será? Tendrás cuidado, ¿no? Mi querubincito. Entonces, este hombre sabía, se puede decir, el meollo del asunto en la fe, a pesar de ser un hombre que no era judío, a pesar de ser un hombre que no creía completamente en el Dios, ¿no es cierto?, de los judíos, que era el Padre de Jesucristo, o sea, nuestro Dios, hablo. Imagínense cómo se sentirían los apóstoles, ¿no? Yo me pongo en los zapatos, por eso yo no sé si usted medita de esa forma, porque los apóstoles estaban ahí ese rato escuchando. Yo no me imagino, es como decirles a ustedes, ¿no?, en este momento, decirles, ¿saben que vamos a hacer una cruzada de sanidad? Nos vamos al Parque de la Carolina. Y todos salimos, y todos dicen, Señor, creemos en ti. Y alguien pasa y dice, necesito esta sanidad. Y estar, Señor, ¿será que...? Y que alguien de afuera, un mundano, que diga, yo creo, ¿no? Y por esto, porque estoy bajo autoridad. ¿Cómo se sentirían en ese momento los apóstoles? Porque este hombre, ¿no es cierto?, sin ser judío, que era un romano, maravilló a nuestro Señor Jesucristo por su fe, pero porque él conocía el meollo del asunto, la autoridad, la obediencia. Dado que obedezco a mi superior, se me ha confiado a aquellos que están en mi autoridad. Por lo tanto, él creía, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tengo sino que decir una palabra yo, como jefe de los soldados, y los soldados debajo de mí obedecen instantáneamente. Entonces yo sé que si tú dices algo,
palabra tiene que obedecer. Así que no soy digno de entrar de que entres en mi casa, soy humilde, reconozco que soy un pecador, ¿cierto? Pero si tú dices una palabra, bastará para sanar. Él entendía que la fuente de autoridad de Jesús provenía del cielo. Reconocía la autoridad que provenía de Dios. Sabía que Jesús estaba totalmente sometido a su Padre. Y él sabía que Jesús solo necesitaba decir una palabra y los demonios que atormentaban al siervo tenían que obedecer y chao, ambras. Porque está bajo autoridad. Así que para aquellos también que tienen el don de, a veces les gusta hacer eso de ir a orar para sacar demonios, ¿no? Eso es importante. Si no estás sometido, ten cuidado. Y observe la respuesta, ¿no?, de Jesús. Vamos a ir a Mateo 8:10 para que crean lo que digo, si no van a decir que estoy mintiendo. Está escrito. Al oírlo Jesús, ¿qué dice? ¿Hace cuánto tú te has puesto a pensar que no maravillas al Señor ya? Un hombre común, un hombre no cristiano, así hablemos ahorita, un mundano maravillando al Señor Jesucristo, mientras que los hijos de Dios, los que estaban pegaditos a Él, preguntan al Señor, no, y con esto no estoy yo yéndome en contra de los discípulos, pero diciéndole, Señor, aumentanos la fe, porque no pudimos echar los demonios de aquel. Y el mundano vino y, ¿qué hizo el mundano? Maravilló al Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque entendía el concepto de autoridad. Y dijo a los que le seguían, de cierto digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow, tanta fe. ¿Pero cuál es la clave? Sometimiento, obediencia. Gracia. No se olviden. Sometimiento, obediencia, gracia, humildad, trabajo. ¿Cuántas cosas? Ya tiene para divertirte esta semana pidiendo eso, ¿no? Ahí, aparte de lo que necesita, pida eso esta semana. Señor, hazme obediente. Señor, dame gracia, dame humildad. Ayúdame a trabajar por este don. Aumenta mi fe, Señor. ¿Por qué no hacer una oración atrevida? Hazme como este soldado. ¿Sí o no? Hazme como este soldado. Fíjese que Jesús vinculó directamente la fe con la sumisión. Este soldado romano mostraba más fe que cualquiera en Israel por causa de su honor, respeto y sumisión a la autoridad. El centurión afirmó, todo lo que tienes que hacer es decir una palabra, y el atormentador se irá. Ahora, atemos esto a lo que Jesús le dijo a sus discípulos que deseaban aumentar su fe. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, podría decir este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Si estás bajo autoridad, todo lo que pidas será hecho. Jesús declaró que todo lo que usted tiene que hacer es decir una palabra y el árbol obedecería. ¿A quién obedecerá ese árbol de sicómoro? ¿A quién obedecerá esa circunstancia que estás pasando en este momento? ¿Estás bajo autoridad? ¿Has sido completamente obediente a la palabra de Dios? Y hay gente, ¿no? Hay gente, mucha gente insubordinada. Vámonos cerquita nomás. Cuando se habla del gobierno, ¿no es cierto? ¿Cuántos están de acuerdo con el gobierno? Con las políticas, con todo. Pero yo quiero ver manos hoy y apunten a ver. ¿Dónde están los lacistas? ¿Dónde están los novoístas? O no, ¿cómo se llaman? ¿Dónde están los correístas? Los que no seguimos nada. Ya, ok. No, pero a lo que voy. ¿Cuánto? Ahí por eso les cogí en curva, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo en las políticas del gobierno? Es una cosa. ¿Cuántos están bajo autoridad del gobierno? O sea, no estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno, pero eso no me da a mí aval para coger y mandarle al gobierno al cerro o no obedecer. ¿Me hago entender? Ya. Estamos. Entonces hay gente insubordinada que no le gusta la autoridad. Y mucho más la de Dios, ¿no? Estas personas a veces apenas sobreviven o pelean por sobrevivir. Y ahí es cuando vienen los problemas dentro de casa, ¿no?
en las finanzas, en las áreas, en su matrimonio, en los hijos, en su andar cristiano, entre otras cosas. Y muchas de estas personas inclusive hasta hablan bien y oran con fervor. Sin embargo, en lo profundo de su ser se preguntan por qué su fe no es más fuerte, ¿no? Y a veces es porque eso justamente nos hace a obedecer lo que la palabra de Dios te dice. Ojo, otra vez, ¿en qué momento estoy diciendo? Cuando el Señor te pida obedecer a través de alguna profecía que te dé el hombre de Dios, porque eso también es importante, ¿no? Pero ¿obedece a quién? ¿A quién? A Dios, lo que el Señor te mande a hacer. Lo que el Señor te mande a hacer. No estoy diciendo yo, en ningún momento estoy diciendo obedece ciegamente al pastor, obedece ciegamente al jefe, ¿no? Porque una vez, y eso es una enseñanza que ha dado, lo tengo que nombrar, y me gustó, lo hizo el pastor Dani, ¿no? Y me gustó una vez enseñándoles a alguien, dijo, yo he enseñado a la gente aquí que lógicamente tienen que obedecer la autoridad, a menos que les pida algo contrario a la palabra de Dios. Si yo les estoy pidiendo, o les pidiera algo contrario a la palabra de Dios, ¿usted qué tiene que decir? No. Lo siento, pastor, lo que sea, no pastorcito, pero yo no le puedo obedecer eso, porque va en contra de la palabra. Así que por más que usted me diga, no, es que gracias, eso no está en contra de la palabra de Dios, no le puedo obedecer, mil disculpas. Porque ahí es cuando malinterpretamos las cosas, ¿no? Por eso yo les decía, tienen hijos, obedezcan a sus padres, a menos que sus padres le pidan hacer algo en contra de la palabra de Dios. Ahí sí, con todo el respeto, pues sí, con el respeto que se merece, no le voy a poder obedecer, porque eso va en contra de la ley de Dios, o de la palabra de Dios. Ahí en el buen sentido, tú tienes el aval de desobedecer. Mientras tanto, obedece. ¿Cuántos me siguen? ¿Estamos agarrando la onda? Mientras no te pidan hacer algo contrario a lo que el Señor te ha dicho, o está escrito en su palabra, obedece. Se acabó. Y hay mucha gente, ¿no? Pero también no nos vamos a reconocer, no vengo aquí a... Hay gente o creyentes que he visto que poseen una fe sencilla, pero grande, ¿saben decir? Una fe sencillita, pero grandiosa, como este hombre. Y miren, un hombre gentil quedó grabado por los siglos de los siglos en la palabra de Dios, por entender esta parte. Y usualmente no se destaca porque la palabra de Dios no dice nada más después que ocurrió con este hombre, ¿no? No se sabe qué ocurría con este soldado, ¿no? Que vino a los pies del Señor a rogar por su siervo. No se sabe. ¿Será que se convirtió al cristianismo? No se sabe, pero quedó grabado su episodio en ese momento, ¿no? O sea, wow. Entonces, usualmente a este tipo de personas tampoco no se destacan, pero son humildes. Sin embargo, sus palabras suenan con autoridad en el cielo. Y cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es cuando resplandecen, brillan. Así que no nos olvidemos el día de hoy, vamos a pedirle eso a nuestro Señor, ¿verdad? Que nos ayude a aumentar nuestra fe. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos dé la gracia, nos permita trabajar fuertemente por este don y que nos haga obedientes, ¿no? Las tres cositas. Espíritu de Dios, te damos gracias por esta palabra que ha sido soltada el día de hoy hacia nuestros corazones. Gracias por tu presencia una vez más, Dios. Espíritu Santo, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Señor, hoy reconocemos esa necesidad que tenemos de ti, esa falta que tú nos haces en nuestras vidas. Y hoy queremos venir con esa humildad, Señor, que caracterizó a este soldado en aquel momento, Señor. Te decimos, no somos dignos, Señor, de que ni siquiera camines con nosotros. Hoy reconocemos la necesidad de ti.
Reconocemos que te hemos fallado. Reconocemos que no somos dignos de que entres a nuestra casa, a nuestro hogar. Pero el día de hoy te decimos, Señor, que nos permitas ser obedientes, ser fieles a lo que tú dices, a lo que tú demandas. Ayúdanos a ser obedientes a nuestra autoridad, Señor, que tú has puesto alrededor de nosotros. Danos, Señor, ese favor y esa gracia para poder ser humildes cuando necesitamos serlo, Señor. Ayúdanos a trabajar en aquellos dones que tú nos has regalado. Incrementa nuestra fe, aumenta nuestra fe, Señor. Permítenos comprender tu palabra y sobre todas las cosas permítenos ser obedientes. Ayúdanos a entender el concepto de sometimiento a la autoridad, a ser obedientes a lo que tú nos has dicho, Señor, para que nuestra fe crezca una vez más. Y si hay aquellas cosas que tenemos que hacer, Señor, para que nosotros podamos incrementar mucho más lo que tú nos has dado, lo que tú nos has plantado, pues el día de hoy te decimos, Señor, aumenta, Señor, aumenta, Señor, y te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado una vez más. Ven, desciende sobre cada uno de nosotros, Señor, bendícenos, Señor, danos ese favor y esa gracia a todos los que estamos aquí presentes. Si nos ha faltado gracia, si nos ha faltado, Señor, el humillarnos, el rendirnos, el someternos, aquí estamos, Señor. Hoy declaramos que todos los que estamos aquí presentes seremos conocidos como un pueblo sometido a tu autoridad, Señor, a tu palabra, a lo que tú demandes, Señor. Y aún, Señor, te pedimos y hacemos esta oración, que nos permitas identificar específicamente, Señor, cuál es tu voz. Y cuando tú digas algo, por más loco que sea, Señor, obedecerte a ti, Señor, para que nuestra fe siga aumentando e incrementando. Eso es lo que te pedimos, Señor. El día de hoy nos decimos, no importa las circunstancias, no importa lo que estemos viendo a nuestro alrededor, Señor, si seguimos obedeciendo tu palabra, sabremos, Señor, que tú al final, Señor, del túnel, al final del camino, Señor, nos darás la respuesta, Señor, y nos harás crecer, Señor, como nunca antes, Señor, y entraremos a este año 2024 llenos de fe, Señor, con una fe renovada, Señor, con una fe nueva, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos a ti y te bendecimos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos quedamos un momentito más, solo para hablar por el tiempo de las ofrendas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el siguiente domingo.